sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. En su casa también está Noel Aguirre, a quien le digo muchas gracias, Noel, por aceptar la entrevista y sobre todo por venir hasta aquí a esta montaña. Licenciado en Ciencias de la Educación, economista, pero sobre todo valoramos su función como viceministro, la última, no la única, una de las últimas responsabilidades, viceministro de Educación con el gobierno del Movimiento al Socialismo, y es actualmente uno de nuestros columnistas. Y Noel, tengo que agradecer la seriedad y la constancia con la que trata estos temas de educación. Por eso es usted uno de nuestros doctores de cabecera en temas de educación. Gracias, Noel, por acompañarnos hoy. A ver, tenemos que hablar de esto que yo anunciaba en la introducción, que es esta nueva pugna que sí está contaminada de política y de las últimas tensiones en nuestro país, políticas y sociales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la educación? ¿Cuáles son los ejes que van a delimitar la manera como estamos educando a nuestros hijos? Es urgente tener claridad en esta ley departamental de educación regionalizada en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque tienen que combinar varios marcos, desde la Constitución, la ley que cubre a todos los departamentos, pero al mismo tiempo también dar el margen y el espacio a que cada departamento y cada región le ponga su sal y su pimienta, porque no podemos educar, ¿verdad?, a todos por igual, siendo que hay tantas diferencias culturales. Así que creo que hay que encontrar una buena combinación entre un paraguas amplio que cubre todo el país y al mismo tiempo saber combinar con las especificidades de cada región. Pero esto ha llevado a una tensión política, Noel, con la promulgación de esta ley departamental de educación regionalizada en Santa Cruz. Pero usted va a poder explicar este problema mejor que yo. Bueno, ahí comencemos por lo que has remarcado, lo de la política. Hay ciertos sectores de Santa Cruz que están buscando conflictos una y otra vez. Y en el último tiempo no hemos tenido serios conflictos. Parece que este es el punto de todo el inicio de otro periodo de conflictos. Eso no hay que perderlo de vista. Pero por otro lado, estamos hablando de un tema desde el punto de vista educativo fundamental. Cuando hablamos del currículo, lo que estamos hablando es de una especie de puente entre lo que es la política educativa y lo que es la práctica educativa. La política educativa está marcada por la Constitución Política del Estado, por la ley específica, en este caso la Ley de la Educación, que justo me la traje, la Ley de la Educación 070 de diciembre del 2010, que establece todo lo que debe ser la educación, pero además de una serie de otras normas, y esa política está encadenada por lo que es la práctica. La práctica se da en el aula, se da cuando el maestro ingresa a su aula, trabaja con los estudiantes, en ese momento aparece. Y ahí, entre esa política y esa práctica, está el currículo. El currículum permite bajar todos los elementos más ideológicos, conceptuales, filosóficos de la educación hacia lo que es la práctica educativa. Entonces, hablar del currículo no es cualquier cosa.
Y en el tema del currículum... Y son los contenidos, ¿no es obviamente, fundamentalmente son los contenidos, pero por detrás están los objetivos, para qué se desarrolla determinado contenido, pero además también está definido lo que es la metodología, está definido la manera de evaluar, por ejemplo, y la manera de hacer trabajo conjunto entre unos y otros sectores, que enseguida podemos explicar. Y en el caso de la ley de la educación está claramente establecido que hay 3 niveles de concreción del currículum. Un nivel de concreción es lo que se llama el currículum base. El segundo es el currículum regionalizado y el tercero el diversificado. Estos tres maneras de abordar el currículum tienen que estar armonizados, como dice la propia ley. Ahora, ¿qué es el currículum base? Yo creo que mejor podemos explicar con un ejemplo de una persona, de un estudiante. Pongámonos que este estudiante vive en Achacachi. Este estudiante en Achacachi seguramente en su entorno, en su unidad educativa, en el entorno de la unidad educativa va a encontrar ciertas características. Por ejemplo, que él vive en un ambiente donde hay mucho de lo cultural, por ejemplo. La unidad educativa con el currículo diversificado tiene que mirar ese entorno directo, pero está ubicado en una región que tiene identidad cultural, que tiene una historia, que tiene un origen. Un clima. Todo tiene, la cultura tiene que ver con todo eso. Y entonces, acá, con esa identidad cultural, con esa región, basado en lo que son los pueblos y las naciones indígenas originarias, se construye el currículum regionalizado. Pero además hay necesidades. Esta persona, si vive en Achacachi, es una persona de esa localidad, pero además es posiblemente aymara, pero además es boliviano. Entonces tiene esa particularidad de la complementariedad. Y el currículum tiene que hacerle mirar lo boliviano, tiene que hacerlo ver todo lo que es la parte regional de la nación y del pueblo indígena, pero además de su entorno inmediato. Los 3 elementos los define claramente la ley y nos dice que, primero, el currículum base es una cuestión de la política nacional y el currículum regionalizado se debe trabajar con el pueblo y la nación indígena respectiva y además con las otras organizaciones, y ahí es donde se tiene que establecer el currículum que después es aprobado por el Ministerio de Educación. Eso es lo que dice. Y el diversificado es más para el trabajo de la unidad educativa, el director con los maestros, con la comunidad educativa que trabaja para adecuar las cosas. Eso es lo que está definido. En función de las características de cada unidad. De cada unidad y su entorno inmediato. Por ejemplo, hay unidades que tienen problemas de violencia alrededor, tienen que tratar el tema de violencia, pero tienen que ver qué identidad cultural está de por medio y tienen que ver la mirada nacional, porque hay que vincularse a nivel nacional. De la educación nos vamos a ir al humor, lo prometí en nuestra introducción. Estamos ya junto a Roberto Antier, integrante de Le Luthier, que está en Santa Cruz. Vamos a probar la comunicación. Roberto, ¿estamos? ¿Me escucha? ¿Me ve? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, vamos a esta despedida que alguien me decía que se están despidiendo hace un tiempo ya y se seguirán despidiendo. Esto habla de un público que en verdad quiere seguirlos admirando y de ustedes que aparentemente también siguen disfrutando de seguir creando, no solamente para Argentina, sino para la región y el mundo, pero esencialmente la región. ¿Por qué no hablamos de esta larga despedida que se parezca a todo menos a una despedida? ¿Cómo están? Bien, mira, es una despedida que desde el momento que se planeó se sabía que iba a ser hasta fin del 23 o arranque del 24 a lo sumo. Y eso es lo que es. Lo que pasa es que en cada lugar vamos anunciando las fechas a medida que vamos confirmando, porque tenemos compromiso, cuando se tomó la decisión de la despedida, teníamos compromisos tomados para 2024, 2025, y hubo que comprimir todo eso en los meses del año 2023. Hay que considerar que también cuando uno arma una gira, vas a ciudades que te quedan más o menos cercanas. Idealmente vas haciendo una línea, pero en la realidad muchas veces vas, volvés, tratando de que la carga de los instrumentos también es muy complicado, entonces no es que nos hacemos los misteriosos con algunas fechas.
Nosotros tenemos confirmadas hasta fechas de octubre y tenemos apalabradas otras zonas que todavía no comunicamos al público porque a lo mejor hay que intercambiar una con otra. Pero obedece a eso, no que estamos pulando ni jugando con una cosa que no es cierta. Estamos muy felices de la repercusión de este show. Es una cosa que es increíble vivirla. Yo llevo 8 años en el grupo y he vivido 4 espectáculos diferentes y la reacción que tiene, yo creo que obedece también a que no es una antología. Entonces, los espectáculos eran antología. La gente estaba viendo lo que ya conocía de YouTube, pero que verlo en vivo, en directo, sentado en una platea, llevar a su hijo. La experiencia maravillosa que es ver Lelutier en vivo, en un teatro. Lelutier es un espectáculo, es un formato teatral. De manera que hay gente que cree que conoce Lelutier por lo que le llegó por TikTok o por algún WhatsApp. Eso es una leve introducción al tipo de humor, pero la experiencia de sentarse y reír sin parar durante 2 horas con 1000 desconocidos, riéndonos todos al mismo tiempo, yo que fui fan 38 años, no se lo pierdan, no se pierdan esa experiencia. Absolutamente, y ahí yo coincido con Roberto en que se trata de un lenguaje de muchas dimensiones, donde está lo teatral, está lo musical y está esencialmente un humor que es muy argentino, pero al mismo tiempo, por ser argentino, háblame de tu pueblo y serás universal, por ser argentino se ha vuelto muy latinoamericano. Quisiera hablar del poder del género. Me atrevo a hablar de un género porque cabalmente eso han hecho ustedes, tejer desde el teatro, música, humor, pero además no cualquier humor, un humor con un sello propio. Podemos hablar de un género, podemos hablar de algo que hace a Lelutier y que no hace a ninguna otra propuesta. Podemos hablar de una carta de identidad que es suya y que nunca podrá ser de nadie más. Bueno, es muy lindo lo que decís. Yo creo que, como dijiste al comienzo, el Lelutier tiene capas. Lelutier, hay quien dijo erradamente, es humor, se ha tomado la expresión humor inteligente equivocadamente para describir a los espectadores. Como que se requiere un doctorado para entender a Lelutier. No, Lelutier es muy accesible. Su humor es muy entendible, por eso vienen niños a vernos. Yo creo que la inteligencia, y lo puedo decir porque no soy autor, creo que la inteligencia en quienes han escrito es en el diseño del chiste. Es como cuando uno ve algo de Chaplin o cuando uno ve algo de Mel Brooks. Lo entendemos todos, pero decís, ¿cómo se le ocurrió? Es la inteligencia de cómo está diseñado. Después entenderlo, lo entienden todos. Después hay capas. El erudito va a entender algunas sutilezas. Yo creo que hay tronco, rama y hojita. El tronco lo entienden todos. La rama, a lo mejor los niños no lo entienden y los adultos pescan alguna picardía, y las hojitas son para eruditos. Entonces todos disfrutan, nadie se queda sin disfrutar. Creo que ese ha sido el éxito de tantos años. El público nos aplaude de pie en cada función. Este espectáculo tiene 15 minutos más o menos, que la duración tradicional de los espectáculos de Lelutier, que siempre es de 1 hora 40, este está en 1:55. No parece una gran diferencia, pero a los tiempos que la gente está acostumbrada hoy, que uno tiene menos paciencia, 15 minutos, y sin embargo, pegan un salto y piden más. No pegan un salto para salir corriendo, pegan un salto y piden más en cada una de las 78 funciones que llevamos hechas con este espectáculo en España, en México, en Colombia, en Ecuador. Impresionante. Este es un grupo para los jóvenes que nos están siguiendo en este momento, decirles de que antes que ellos nazcan, el 67, ya estábamos mirando los primeros pasos de Lelutier. Estamos hablando de más de 50 años en los escenarios y una de las claves ha sido
que esto se ha hecho con manos de arquitectos, de escribanos, de músicos, de compositores, de actores, humoristas, guionistas, hasta publicistas entraron en esta gran sopa y nos han planteado una propuesta creativa tan original, tan diferente a lo que se había visto, e incluso hoy con toda esa evolución de las tecnologías y esa multiplicación de las propuestas, ustedes siguen planteando, reitero, una identidad específica, un humor que puede ser popular, pero que es fino, que es elegante, que es inteligente, que es un tejido fino. Han recibido una serie de premios, distinciones, no voy a dar toda la lista, simplemente mencionar el premio Príncipe de Asturias. En España se les ha concedido la nacionalidad. De hecho, la pregunta es: ¿por qué se van? ¿Por qué no podemos dar continuidad a algo que sigue siendo original? ¿Es de verdad la despedida? Así lo plantearon los miembros fundadores. Nosotros, los que entramos después, obviamente tenemos una mirada que comprendemos que alguien que está hace 56 años haciendo esto y que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante una empresa, pueda querer descansar un poco. Entonces así lo han anunciado. Si esto después va a tener una revisión, no lo sé. Lo que sé, porque me lo han preguntado mucho, ¿y qué vas a hacer después? Y yo vengo haciendo hace muchos años, antes de Lelutier, yo ya era actor, director, músico, humorista. Es difícil que yo ahora me ponga a estudiar arquitectura. Lógicamente, lo que haga después va a tener relación con esto. Lo que yo, como ese final me entristece, te digo la verdad, yo pienso en el presente. Si querés te cuento lo que vamos a ofrecer en este show. Por supuesto. Para que sepa la gente de qué estamos hablando. Por supuesto. Es un que tiene un hilo conductor, que es mira, lo que estamos viendo en pantalla es un hilo conductor del último espectáculo original que se hizo. Antes de empezar con las antologías, era Luterapia. Entonces, ahí Marcos y Daniel tenía un hilo conductor que era una sesión de terapia. Hoy el hilo conductor es un programa de televisión presuntamente culto, conducido por un personaje que hago yo, que entrevista al autor de todas las obras de casi todas las obras de Lelutier, de Johann Sebastian Mastropiero. La segundita se viene Naciones Unidas, presente en el Piedra, Papel y Tinta. Gracias a José Cejas, responsable de Educación Integral y de Sexualidad de UNFPA, Naciones Unidas. Gracias por venir hasta esta montaña y por compartir un tema del que no se habla todos los días, no está en los titulares, no está en esa parafernalia política, pero vaya que hace a nuestro presente y es los movimientos en la población y los cambios también en la vida de la mitad de la población, ¿no? Que somos las mujeres. Bienvenido y gracias por estar aquí celebrando otro año el Día Mundial de la Población. 11 de julio se ha celebrado el Día Mundial de la Población. ¿Por qué hay que celebrar el Día de la Población, José? Bienvenido. Bien, muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Es efectivamente, como muy bien lo mencionas, no se habla de estos temas y cuando algo no se habla, a veces ocurren todos los problemas. Y justamente este momento, el 11 de julio, el Día Mundial de la Población, el UNFPA tiene la misión de poner en agenda un tema muy importante, que es la población. Hasta el noviembre de 2022 hemos llegado en el mundo a una cantidad de 8.000 millones de personas, de habitantes. ¿Qué significa esto? No es la cantidad. Nos va quedando chico. El planeta nos está quedando chico. Sin embargo, más allá de ver a la cantidad como un problema, en realidad es de que dentro de esta cantidad de población no existe igualdad para todas y todos. Y eso es lo que queremos relevar. La desigualdad relevar. No hace sino crecer, ¿no? A mí me llama la atención estudios de Oxfam, sobre todo, que muestran cómo los menos, que a su vez son los más ricos, concentran cada vez más riqueza y los más, que son cada vez más pobres, viven estas desigualdades, ¿no? Creo que es una tendencia. Exactamente, y esa es la temática que queremos poner en agenda a través de este día como una conmemoración muy importante en el que conocemos que el 49.8% a nivel mundial y el 49.7% a nivel en Bolivia, justamente como mencionabas, la mitad
está formado por mujeres. Me llamó la atención, José, porque estaba yo acostumbrada a las cifras de un poquito más de mujeres en el planeta, seguramente porque hemos tenido en este último tiempo las guerras, una actividad más diferenciada entre varones y mujeres en lo laboral, en la vida misma, en la sociedad, y tengo el recuerdo del 50% y un poquito más, tanto que habían chistes siempre, ¿no? De que hay más chicas para los chicos, y ahora veo que las mujeres somos un poquito menos. ¿Está correcta mi percepción o va oscilando? Hay una variación y se debe en muchos aspectos a las pocas oportunidades que nuestro contexto, nuestra sociedad le está dando a las mujeres en el derecho a tomar las decisiones. Aparentemente hemos avanzado muchísimo en los derechos de las mujeres, sin embargo hay muchos desafíos que todavía hay que consolidar y la desigualdad está por encima marcando las limitaciones en el desarrollo y crecimiento de las mujeres. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a muchas mujeres no se les permite decidir sobre la posibilidad de tener o no un embarazo. En muchos lugares se da mucha preferencia a los hombres en lugar de las mujeres, en el sentido de que desde las familias hay la costumbre de dar el plato más grande a los hombres, de permitirle ir a jugar, de permitirle ir a la escuela, mientras que a las niñas por las labores se les restringe a las labores del hogar, que tiene que ayudar a las otras mujeres en la casa a cuidar a los menores, tiene menos posibilidades de estudiar, y de hecho esto va significando que tenga menos oportunidades de tomar decisiones sobre su vida. Sobre un embarazo en datos más objetivos, de 10 mujeres, solamente 5 han tenido la posibilidad de decidir sobre un embarazo. Es decir, que otras 5 no esperaban tener un embarazo en ese momento. Ni sobre el embarazo ni sobre el aborto, ¿no? Exactamente, sobre sus propios cuerpos en realidad. Hay todavía una sociedad que juzga a las otras mujeres, que juzga a la sociedad, a las mujeres. Una sociedad, un Estado y sobre todo una iglesia, ¿no, José? Tenemos muchos factores desde las familias, la defensa de una familia tradicional que invisibiliza la violencia, que la naturaliza, que la hace imperceptible, que convive con la violencia en realidad. En ese sentido, por ejemplo, hay 3 mujeres que preferían tener su hijo después, pero no han podido acceder a un servicio de salud que les pueda dar información sobre su salud, sobre métodos anticonceptivos. No han podido acceder a métodos anticonceptivos, o lo que es más grave y más triste, han vivido una situación de violencia sexual que ha impedido que puedan, que las ha violentado y han forzado a que se produzca un embarazo. Y esto se amplifica cuando hablamos de adolescentes, en el sentido de que solamente 4 de 10 adolescentes que están embarazadas han tomado esa decisión, mientras que las 6 adolescentes no han decidido por un embarazo. Y esto prácticamente es un tema de violencia que está dificultando y limitando el desarrollo de las mujeres. Es por eso que es importante trabajar ese tema, visibilizarlo, poner en estadísticas, poner en las políticas públicas, mejorar los servicios y mejorar sobre todo el entorno social, las normas que todavía siguen significando muchas barreras para que las niñas y adolescentes puedan hacer escuchar su voz. ¿Cuáles serían las prioridades, si hay que poner un número 1, un número 2 y un número 3 a estos problemas que atraviesan las mujeres, pero que terminan impactando en la sociedad? Hemos tocado, por supuesto, la violencia hacia las mujeres, hacia las adolescentes, hacia las niñas también, la violencia psicológica, la violencia física, sexual, en fin. Y al lado también está una diferencia todavía muy marcada en el acceso a la educación, a la decisión, que luego repercute en la independencia económica. Luego, cuando una mujer no quiere un embarazo, tampoco puede decidir sobre el aborto. Son muchos temas que generan mucho dolor, pero para José, ¿cuáles serían el 1, el 2 y el 3, así hacer una prioridad de lo que más está afectando a la población femenina? Es una pregunta muy interesante, trataré de organizarla con un dato.
El 2022 se han presentado en la consulta de los servicios de salud más de 17.800 embarazos entre niñas de 15 y 19 años. Ha ido disminuyendo levemente. Sin embargo, ha ido aumentando el número de niñas embarazadas menores de 15 años. Entonces, en estas niñas... Esto se llama violación, ¿no? No es un puede hecho haber de una violencia. relación consentida en una menor de edad, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque todas estas niñas, adolescentes que están embarazadas, pierden las oportunidades de continuar con sus estudios. A muchas se les, aunque la ley lo prohíbe, pero muchas de ellas son expulsadas de una manera indirecta de los estudios. No siguen una carrera, lo que significa menos oportunidades de trabajo, lo que significa menos ingresos para ella y para su familia y para el cuidado de su hija o de su hijo. Acaba de hacer una espiral, José, de dónde comienza y cómo el problema se va alimentando, ¿no? Y genera más dependencia. Exactamente, genera una dependencia, y lo complicado es de que muchas veces esa dependencia es con un agresor. ¿Sí? Lamentablemente, según el estudio de prevalencia sobre la violencia realizado en el 2016, el 75% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido o está viviendo una situación de violencia por parte de su pareja. Entonces, esto también es un problema que significa un problema de salud pública, porque están viviendo violencia, ponen en riesgo sus vidas, y es muy importante poner un alto. ¿Qué significa también, como mencionaste el 1, 2 y 3, significa un gasto para el Estado? A veces a la gente le importa mucho lo económico, pero esta cantidad de niñas embarazadas ha significado, por ejemplo, el 2019, que Bolivia ha gastado en servicios de salud para adolescentes y ha dejado de percibir menos impuestos alrededor de 733.000 millones de dólares. Aproximadamente 0,91% de todo nuestro Producto Ingreso Bruto. Entonces tiene un impacto macro también en la economía. Exactamente, ¿no? Cuando nosotros nos estamos peleando porque aumenten 1% para educación, 1% para salud, pero por otro lado el Estado está dejando de percibir ingresos. Exacto, y está gastando. Hay una pila ahí abierta, una pila económica abierta, ¿no? Y esto en un tema económico, pero un tema social es gravísimo, ¿no? Porque estas niñas están en un riesgo muy alto. Estoy en contacto con María René Álvarez. María René, diputada de Creemos por Santa Cruz, que ha aceptado este diálogo, y yo siempre agradecida con ella y con la disponibilidad que muestra con este medio. María René, ¿cómo está? Diputada de Creemos por Santa Cruz, en Santa Cruz. Bueno, vamos a hablar de política y estamos pendientes, María René, de lo que está sucediendo en las principales fuerzas políticas. Una de ellas, por supuesto, Creemos, ha tenido recientemente un encuentro del que se han planteado varias preguntas, del que han salido varias preguntas sobre la unidad, sobre los liderazgos, sobre las presencias, sobre las ausencias. ¿Qué radiografía saca usted de este encuentro de Creemos, María René? ¿Qué nos puede contar? Bueno, a ver, este encuentro se llevó a cabo el anterior viernes en Santa Cruz, donde tuvo la presencia prácticamente de todas las autoridades electas que han surgido en margen a la elección nacional, primeramente, que son senadores y diputados, y también autoridades electas que también surgió bajo la elección subnacional, que viene a ser el gobernador, los asambleístas, los distintos alcaldes que se pudo obtener en municipios del departamento de Santa Cruz, como también concejales. En ese sentido, hubo un encuentro porque evidentemente es muy necesario, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo hoy por hoy. Hemos visto, por supuesto, la situación política en la que se encuentra la oposición como tal,
Nosotros somos representantes de la primer fuerza política del departamento de Santa Cruz y por ello hay un compromiso, pero más allá del compromiso, querida Claudia, yo pienso una responsabilidad con cada uno, primeramente de los cruceños, porque evidentemente estamos hablando de Santa Cruz, pero sin lugar a dudas la responsabilidad tiene que ser con todo nuestro país, ¿no? Este primer encuentro lo puedo denominar así, enmarcado a este escenario que se nos presenta. Tenemos una crisis, sin lugar a dudas, tenemos el líder de nuestro partido prácticamente, el gobernador electo del departamento de Santa Cruz, el doctor Luis Fernando Camacho, en una condición de privado de su libertad, en una condición de secuestrado, lamentablemente, y por ello también se tienen que tomar todas las acciones necesarias, propuestas que puedan emerger para que Bolivia en sí tenga un direccionamiento distinto al que tiene hoy por hoy. Las problemáticas que vivimos en el país prácticamente se ahondan día a día. Somos parte de ello, parte de toda la coyuntura, además, sobre información que nace y emerge fruto a ello. Entonces me parece muy necesario y por una cuestión de responsabilidad empezar hacer algún tipo de acción en el sentido de que sin lugar a dudas nosotros tenemos y somos conscientes y la realidad palpable es que la oposición en cara a las elecciones del 2025 pues necesita toda la unidad correspondiente y enmarcado a ello es que creemos empieza a tener este tipo de relacionamiento con sus propias autoridades, primero dentro, desde casa, como debería ser, y por supuesto siempre mirando la realidad y pisando tierra. Y en marco a ello yo pienso que va a haber un avance como corresponde, ¿no? En todo lo que representa la alianza Creemos, bajo el liderazgo de Luis Fernando Camacho. A continuación vamos a hablar de la fiesta del libro, alejado de la política, pero no tanto, porque también producimos libros en torno a la reflexión política. Bienvenido, David Pérez, presidente de la Cámara Departamental del Libro de la Paz. Muy agradecida por tenerlo acá en esta montaña. Claudia, muchísimas gracias. El agradecido soy yo con La Razón y con el programa que tiene un nombre tan original. Era papel y tinta en vez de tijera. Así es. Entonces, y para hablar de esto, y realmente la literatura también es política, pero personalmente mi todo política... es política. Todo acto que hacemos los humanos es política. Así es. Personalmente mi política es la cultura. Y que pienso que la cultura debe estar en una feria, en un evento de este tipo, por encima de todo, ¿no? Más bien debe unirnos en vez de separarnos. Así que estamos ya a poquísimos días de la inauguración de nuestra 27ª versión de la Feria Internacional del Libro de la Paz. 27 ya. 27. Desde el año 96. Es una feria que consolidada, ya tiene su consolidación. Su prestigio. Así es. Y ha ido creciendo, ¿no? Así es, ha ido creciendo y me permito decir que puede estar entre las 5 ferias del libro más importantes de Latinoamérica. Ah, sí, tanto así. Tanto así, sí, mire, por su contenido, por su tradición, por quienes vienen. Entonces, por ejemplo, podemos situar entre las más grandes a Guadalajara. México, claro. Creo que es la más grande, ¿no? Es la más grande en Latinoamérica. Luego, Buenos Aires y también Bogotá. México y Argentina, ¿no? Son dos polos, dos fuerzas culturales innegables hasta hoy. Claro que sí. Bogotá es un caso especial porque es más grande que Buenos Aires, pero Buenos Aires es más importante que Bogotá como feria. Claro. La feria de Bogotá, en Corferias, que es un campo ferial hermoso, inmenso, que hasta tiene un hotel Hilton entre sus predios, es un evento que la última vez que estuve, en 5 días no terminé de visitar toda la feria. ¡Qué locura! Entonces es una fiesta para alguien que gusta de la cultura o de la literatura, porque realmente las ferias se han ido diversificando, se han ido abriendo a otras manifestaciones culturales. Ya son eventos que acogen a la danza, acogen a la música, a la pintura o a la fotografía, porque lo que pensamos es que todas estas otras disciplinas se nutren del libro. Entonces es el eje desde donde se reparte el conocimiento para alimentar a estas otras manifestaciones artísticas y culturales. Sí, de hecho la lectura es uno de los pilares, ¿no? de toda nuestra producción literaria,
poética, política, Así es. en fin, desde ahí vamos estructurando nuestro pensamiento también y por eso la importancia de una feria como esta que estamos a punto de inaugurar. El lugar ya se ha hecho parte de la tradición, ¿no? El Chuquiagomarca. Claro que ¿Están sí. cómodos ahí? ¿Les sirve este lugar? Claro que sirve. A pesar de que tiene ciertas limitaciones, porque por ejemplo hace 10 o 12 años cuando se ha encarado esta construcción, había ya la tecnología para poder obviar o evitar los pilares que hay en los pabellones, ¿no? Entonces, que eso daría una gran versatilidad a los salones, permitiría Claro. hacer muchas cosas más. Hace falta un montacargas, estamos en constante comunicación con el campo ferial y con el Ministerio de Economía, que es la entidad propietaria del campo ferial. Entonces, podría tener mejor condiciones, se puede mejorar. El año pasado, por ejemplo, hubo una lluvia invernal, nuestro invierno es seco, pero Sí. hubo una lluvia y había goteras. Ah, qué Entonces, pena. bueno, inmediatamente se Y preocuparon. con tanto libro ahí adentro. Y que sí, que lamentablemente el libro es un objeto, pero que se daña, ¿no? Al Claro. libro le afecta el polvo, le afecta la humedad, entonces el polvo es una constante en nuestra feria. Estamos viendo cómo este año mejorar ese aspecto, ¿no? La humedad también. Entonces se vieron dañados algunos expositores, pero lo logramos. Y el campo ferial siempre hemos tenido una muy buena relación, ya son 10 años que estamos, pero lo óptimo sería, pagamos un alquiler bien alto. Ya. Puedo O sea, decirlo. no es gratis, hay que decirlo No también. es gratis. En 10 años le hemos pagado a Campo Ferial $1 millón. $100,000 por año de alquiler. Entonces, siendo esto parte del Y a su gobierno. vez los stands también los cobran. Por ejemplo, Claro. si La Razón quisiera poner un lugar ahí, nos cobran. La Razón siempre tuvo un espacio privilegiado, ¿no? La Razón siempre ha expuesto lo que tenía todos los, qué sé yo, juguetes o otros libros o CDs, que cada vez hay menos, ¿no? El formato de periódico está. Pero cobran, se está quiero perdiendo. decir, a Por las supuesto. librerías cobran también Por los supuesto, espacios. porque tenemos que cubrir este alto monto, ¿no? La Cámara Departamental del Libro de la Paz es una entidad pequeña, sin fines de lucro, y todo lo que ganamos con alquileres y con entradas lo reinvertimos al año en la siguiente feria. Entonces, por eso nosotros acudimos al gobierno, acudimos a la parte privada, también a las empresas, para que nos apoyen. ¿Y Porque apoyan, también, responde la empresa privada? eh, Unas sí, otras no. seguro que sí, son los menos los que sí. Tocamos, yo cuando hace casi 2 años me hice cargo de la Cámara del Libro, sabía lo que tenía que hacer porque el 2018-2019 ya estuve como vicepresidente, entonces sabía que lo que nos falta son recursos y dije, voy a tocar todas las puertas, voy a extender la mano porque no hay otra forma, ¿no? Hay legaciones diplomáticas que siempre están dispuestas a colaborar. Le hablo de España, le hablo de Chile. Chile, por ejemplo, tiene siempre ya, solo hay que ver qué nombres van a venir. Entonces ya tiene ellos presupuestado que van a venir 2 o hasta 3 autores para cada feria. España, el apoyo es mucho más grande, ¿no? Siempre el Centro Cultural de España en La Paz nos ha apoyado muy Esto entusiastamente. nos lleva a los invitados especiales y los principales platos para este año. ¿Cuáles van a ser las principales, los principales nombres, Así. las principales ¿Figuras? figuras y los principales debates también? Porque se dan debates, ¿no? Se dan Claro que sí. temas que van atravesando estas ferias. Claro que sí. Nuestro nuestro país invitado de honor este año es el Reino Unido. Y gracias a eso, una de las temáticas. El Reino Unido en los últimos, a partir de los años 50, ha producido grandes nombres que han explorado la fantasía, la magia. En literatura. En literatura. Podemos hablar de Roald Dahl, por ejemplo, ya desde los 50, 60. Luego podemos hablar de J.K. Rowling, que se intentó a una iniciativa nuestra. Hablamos con la cónsul, que la cónsul de Bretaña es una gran amiga y es boliviana, ella ya 30 años que vive en Bolivia, vino como turista y ahora es diplomática, ¿no? Entonces le dijimos, queremos tener a J.K. Rowling, que es una superestrella, no solo de la literatura, sino del mundo pop. Entonces se hizo la gestión y la idea era que venga a la Feria de Sao Paulo, luego a la de Lima y luego a la de La Paz, que están continuadas, digamos, ¿no? En julio y agosto. Y se hizo la gestión con
y lamentablemente no se pudo. Hubiera sido un tener a la autora de Harry Potter entre nosotros, ¿no? Pero ella, bueno, tiene una fortuna más grande que la reina Isabel, que ha fallecido hace como un año. Entonces ya dedica su tiempo a otras causas. Es muy controvertida en los últimos años. En Inglaterra ha sido muy controvertida por algunas opiniones que ha vertido. Entonces, pero obviamente no se pudo, ¿no? Los artistas son los que dejan, los creadores y las creadoras son quienes dejan su sello. Lo otro pasa, la política pasa, las portadas de los periódicos pasan, aunque quedan en las hemerotecas, pero lo que queda realmente sellado es el trabajo artístico, como el trabajo artístico de una pareja que ha dedicado su alma a este país. Estoy hablando y digo su alma en singular porque han ido siempre juntos, aunque con propuestas con un propio sello. Estoy hablando de Gil y Maná y de Inés Córdoba, una pareja, o Inés Córdoba y Gil y Maná, que nos han dejado creación, nos han dejado identidad. Por eso es merecido lo que se está organizando en estos días. Quiero dar la bienvenida a una mesa de 3 personas, me parece perfecta la mesa. Voy a comenzar a mi izquierda con Verónica Córdoba. Vero, gracias por estar acá. Verónica Córdoba es columnista de La Razón, es comunicadora, es cineasta, es productora de varios trabajos. Di Buen Día Papá es un sello ya en el camino de Verónica, un documental que ha generado gran polémica, Noviembre Rojo, que se está todavía difundiendo en Telesur, ¿no, Vero? Que es un gran logro también para nuestra identidad. Y además, Vero es la sobrina querida de su tía Inés Córdoba y de su tío Gil y Maná. Por eso la hemos invitado. No había programa si no estaba Vero. Gracias, Verónica, por estar acá. A mi derecha está David Aruquipa, jefe nacional de gestión cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en una función pública. Le doy la bienvenida a Iván Castellón, director del Museo Nacional de Arte. Gracias, director, por estar acá con nosotros. A los 3 por subir a esta montaña, porque otra cosa es un diálogo presencial. Bienvenido también. Hoy vamos a hablar de un nuevo espacio cultural, Casa Museo Inés Córdoba, Gil y Maná. Esto va a ser el viernes 28 de julio a las 18:30. Esto, para quienes quieran asistir, ya se pueden anotar en el Museo Nacional de Arte y el Centro de la Revolución Cultural, que están organizando, dependientes de la Fundación Cultural BCB. Se va a inaugurar una exposición permanente, Inés Córdoba, Gil y Maná, Tránsito en el Tiempo, con más de 50 piezas icónicas de estos artistas en la misma fecha. Para las más jóvenes y los más jóvenes, yo quisiera que Vero nos replantee el sello de esta pareja, que ha sido pareja, pero han sido artistas también, cada uno con su tránsito, ¿no? A propósito del título. Sí. Claro que sí. La idea de la inauguración es hacerles un homenaje a ellos, pero también es un sueño cumplido. Tanto Gil y Maná como Inés Córdoba decidieron en sus últimos años el que toda su obra, no solamente la que ellos han creado a lo largo de toda su vida como artistas, sino también todo lo que han coleccionado de otros artistas, sea donado a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para que se pueda hacer un museo. Y también se donó la casa familiar de ellos, la casa donde se casaron, la casa donde vivieron, la casa donde trabajaron sus obras, para que este espacio pueda abrirse a la sociedad boliviana y ahí se pueda albergar el museo. ¿Dónde está esta casa, Vero? Está en la esquina de la 20 de octubre y la Aspiazo. Es una casa antigua y céntrica, preciosa, ¿no? Sí, en Sopocachi, el barrio por excelencia para la cultura paseña. Sopocachenses ellos. Sí. Entonces, en este lugar es que se está albergando las obras que ellos donaron, más de 6.000 obras, y donde se está haciendo 6.000 obras, esto es muchísimo, sí, muchísimo. Es toda su vida. Ellos eran muy prolíficos, ellos se dedicaron al arte,
se dedicaron solamente al arte. Decían ellos que no tuvieron hijos porque querían dedicarse al arte y que sus obras son sus hijos. Entonces ahora, al momento de llegar a la vejez, decidieron de que esos hijos tenían que ser para el pueblo boliviano, y la manera de que esa obra se legue a toda la sociedad boliviana fue la creación de este museo, y el intermediario, el gestor, el ejecutor de este deseo es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que asumió esta responsabilidad y que ahora está cumpliendo con este compromiso hecho a mi tío en sus últimos años. Yo creo que ellos están muy atentos desde donde estén, observando este montaje que se está haciendo en estos días, y estarán seguramente el viernes, como siempre, muy bien vestiditos, presentes en la inauguración, y yo realmente muy emocionada y muy feliz de que el sueño se haga realidad. Tengo plena certeza de esto. La Casa Museo entonces será un espacio permanente en esta casa que ha sido su nido de creación, pero el evento, la presentación será director en el Museo Nacional de Arte. ¿Cuál es la idea? ¿Qué están planificando hacer? La inauguración va a ser en la Casa Museo Inés Córdoba Gil y Maná. Allá vamos a inaugurar una muestra representativa de la creación de ambos artistas, ¿no? Aproximadamente 50 obras que sintetizan la creación de aproximadamente 50 años de actividad artística. Entonces, esta exposición, que durará un tiempo más o menos prolongado, después la vamos a sustituir por otras exposiciones de estas más de 6.000 obras que don Gil y Maná donó a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y que están custodiadas por el Museo Nacional de Arte, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a inaugurar. Entonces, el acto va a ser directamente no en el museo, sino en la casa, que es un espacio que se podrá visitar ya desde la inauguración y se abre. Así es. La inauguración es este viernes, y a partir del lunes la casa va a estar abierta al público en horario de atención regular, ¿no? De lunes a viernes. Perfecto. Entonces, está cordialmente invitada a la comunidad cultural de La Paz, gestores culturales, artistas, para que puedan apreciar la obra de estos dos grandes del arte de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Excelente. Y de hecho, fíjate, David, estamos mirando algunas muestras, algunas imágenes que definitivamente son el carnet de identidad. Vero decía, esos son sus hijos, ¿no? Y son su carta de presentación para la posteridad. Tienen un sello, ¿no? ¿Cómo recibes tú, David, en lo personal, este trabajo? ¿Es algo que te ha impactado, que te ha marcado? ¿Qué rescatarías tanto de Gil y Maná como de Inés Córdoba? Mira, yo creo que ya el amor y el afecto hacia Gil y Maná y Inés Córdoba marcan nuestras vidas desde un inicio, ¿no? Me encantaría ver las imágenes de ellos, David, a ver si nos ayudan. Sí. Joaquín, Oscar, me encantaría también ver retratos de ellos. Y la cosa es, cuando ya me toca estar como funcionario público, como jefe nacional de gestión cultural, y también bajo el mandato de nuestro Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, ¿no? Luis Oporto, Susana Bejarano, Johnny Quino, el consejero Mamani Mamani, más conocido como Mamani Mamani, y ellos ya nos plantean que debe abrirse, debemos cumplir con este compromiso de la apertura de la casa, ¿no? Entonces ahí se unen ya tanto los afectos personales como el trabajo y la función pública como servidores públicos, y ese compromiso que hemos ido trabajando con el Museo Nacional de Arte. Voy a cambiar de tema, voy a dar la vuelta la página y cumplir con lo que yo había anticipado al inicio, y es este caso de abuso en el Colegio Alemán de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz. Estoy en contacto directo vía Zoom
nuevamente con Nadia Cruz, a quien le digo, Nadia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hoy estamos haciendo un seguimiento y fíjese, Nadia, hoy viceministra de Igualdad de Oportunidades, fue también defensora del pueblo hace un tiempo. Hoy queremos plantear este tema que hace a la sociedad entera, porque no es el caso de un abuso de una familia, de un menor de edad, se trata de la sociedad y de la seguridad con la que enviamos a nuestras hijas e hijos al colegio. Nadia, en estas últimas horas se ha hablado de negligencia y esa es la apertura de nuestra edición de hoy. El gobierno habla de negligencia en el caso del abuso de este menor en el colegio alemán de Santa Cruz, abusado por otros estudiantes del mismo colegio. ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa, Nadia? Mucha preocupación por este caso, pero también por el mensaje que se está dando a la población, en particular en el departamento de Santa Cruz. Aquí hay que recalcar que además, o más allá, yo digo así con mucho respeto, más allá del caso del colegio alemán, más allá de eso, el mensaje que se está dando a las víctimas de violencia sexual menores de edad, niñas, niños y adolescentes, es que cuando ellos se animan a hablar, cuando se animan a hacer la denuncia, después de estos hechos tan aberrantes, hay instituciones que no les creen o disminuyen lo que estas víctimas están diciendo o no leen a cabalidad la información que nos están otorgando. Hay sentencias de la Corte Interamericana, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que llaman a una reflexión a los estados en general, a eliminar este tipo de prácticas y a creer en las víctimas bajo un principio de interés superior, de protección, de garantía que se debe respecto de estas, y que por ningún motivo en este tipo de hechos, de este tipo de casos, se puede poner en las espaldas de las víctimas la responsabilidad poco más de ir a identificar, apresar, poner dentro de la celda, cerrar con candado. Eso no le corresponde a las víctimas, le corresponde a las instancias llamadas a investigar este tipo de hechos. Y hay que decirlo con nombre y apellido, en este caso Fiscalía Departamental de Santa Cruz, instancias de investigación del Departamento de Santa Cruz, Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Santa Cruz, e incluso oficiosamente se ha incorporado la propia unidad educativa donde han ocurrido estos hechos en Santa Cruz. Eso es lo lamentable, ese mensaje que se está dando, no creerles, y es un error, y es una práctica que, reitero, ha sido observada y se ha ido avanzando para eliminarla dentro de la práctica procesal, dentro de nuestro sistema de justicia. Y vemos que con un caso que no entendemos cuál es el interés de mantenerlo en la impunidad, se vuelve a este tipo de prácticas aberrantes. ¿Hay una retardación de justicia en Santa Cruz, Nadia? ¿Hay elementos suficientes como para plantear esta preocupación ya de manera abierta desde el Ministerio? Claro que sí. Ayer las víctimas nos decían 43 y como dicen, ¿no? El paso del tiempo no perdona, no se detiene, no es que espera 44 días hoy. En los que no se tiene la identificación de los posibles no se tiene una imputación, no se tiene una acusación, no hemos ingresado a juicio, pongámosle que tal vez es muy pronto de acuerdo a cómo opera nuestro sistema, pero no se tiene una investigación terminada, no se tiene después de que desde el 12 de junio la psicóloga del colegio logra identificar o tiene información sobre la identificación que es la víctima de los posibles responsables. Luego de que el 20 de junio el Ministerio Público conoce igual la identificación de los posibles responsables. Luego que el 27 de junio la Fiscalía Departamental de Santa Cruz conoce de la mayoría de edad, ofrece la posibilidad de un arraigo, ofrece llamar a declarar a uno de los posibles responsables. Vemos que no se hace nada. Si ante todos estos hechos no entendería yo cuál es la justificación para decir que están en plazo, que están cumpliendo, que no ha habido retardación. Ha habido retardación. Pero algo peor aún en este tipo de casos, que no hay que dejarlo de lado porque no es poesía. Hay una falta de debida diligencia. Ha habido una falta de debida diligencia para asistir en este caso a esta víctima. Ojalá no ocurra en el resto de los casos. Lo más probable es que sí, pero no lo podemos permitir.
Si en un caso ha sido tan mediático, en un caso que ha sido tan público, en un caso donde medios de comunicación, sociedad, le está poniendo un ojo, no le voy a hablar de ese caso desconocido que no sabemos cómo acabará, así lo digo en frases bastante grotescas, pero en un caso tan público, han tenido la osadía de dejar que se escape uno de los posibles responsables, de no atenderle a la víctima. ¿Qué es lo que podemos esperar? Es una mala señal. Y lo recalco porque de verdad yo creo que el Ministerio Público, a través de nuestro fiscal general, se va dando señales muy interesantes para recobrar la confianza en la justicia. El tema de la institucionalidad, la carrera fiscal, los procesos de formación, capacitación permanente dentro de la Fiscalía, en algunos ámbitos relacionados a violencia de género, un avance significativo en el incremento de sentencias para ese tipo de hechos. Había buenas señales, pero que lastimosamente con este tipo de casos, lastimosamente vuelven hacia atrás y generan un descrédito. Creo que es importante una intervención por parte de la Fiscalía General en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Está con nosotros Roxana Pérez del Castillo, a quien le digo bienvenida, concejala del municipio de La Paz. Roxana, estamos aquí para hablar del amor, por supuesto, pero también de un proyecto de ley municipal sobre construcciones fuera de norma. Esto me ha preocupado como paseña porque resulta que uno tiene que adaptarse, ajustarse a las normas, cuando no lo hace pagar impuestos, tiene que respetar la norma, tiene que pagar impuestos y me asusta que mañana construcciones fuera de norma pasen por un tubo. De repente yo no estoy informada, por eso la hemos invitado para hablar de este tema. ¿Cómo has recibido esta noticia? ¿Qué está pasando ahí adentro? Mira, Claudia, hace unos meses atrás, en realidad el año pasado, yo estaba aquí en este mismo lugar contigo hablando de las construcciones ilegales y no ha cambiado mi postura. Creo que nos están haciendo hablar de las construcciones ilegales en torno a intereses que no están vinculados a la paz, por dos razones. Primero, porque las construcciones ilegales, y era lo que yo te decía hace 7 meses atrás, más o menos, 8, no van a desaparecer, están vigentes en este momento. O sea, si no se aprueba esta ley de regularización, como no se aprobó la ordenanza municipal y nadie más dijo nada de las construcciones ilegales, Claudia. El problema no son las leyes, el problema de fondo es que los subalcaldes y el alcalde de turno, porque esto emerge desde hace muchas gestiones que se han profundizado en esta gestión, no hacen que se cumplan las leyes. El control territorial y la gestión territorial es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Edil. Son ellos quienes tienen que establecer, aquí están empezando a construir ilegalmente, sin permiso, sin licencia, fuera de norma, y parar. Una construcción comercial de 12 pisos no se construye en 2 semanas, ni en un mes, se construye en meses. Y eso pasa a vista y paciencia. En este momento tenemos más o menos 37,000 construcciones ilegales. Un mundo. Claro, es un mundo. Eso quiere decir que la generalidad de las construcciones... Pero además construcciones... esto no inicia con el alcalde Arias, por si acaso. No, esto data de antes, tiempo atrás. De tiempo atrás. Pero eso no le quita ni lo exonera de responsabilidad al alcalde Arias. Y por cierto, se ha profundizado en esta época, ¿no? La falta de planificación, la falta de previsión en lo que está sucediendo, la falta del control territorial, la falta de una mirada de lo que realmente necesita y quiere nuestra La Paz, nuestra gente. Por supuesto, hace mucho más complejo el panorama que ya arrastrábamos anteriormente. Las leyes de regularización, las normas de regularización datan de la gestión 2011. Estamos en la gestión 2023, Claudia. Y seguimos hablando de las leyes. Más de una década. Sí, y seguimos hablando de si hay regularización o no hay regularización, cuando en realidad deberíamos estar hablando de las construcciones, o por qué suceden las construcciones ilegales, y obviamente cuando es más del 65% de las construcciones que son irregulares, no se puede demoler. Eso te dice el Ejecutivo. Por supuesto. Porque no vas a demoler a toda La Paz. ¿no? Por supuesto, o edificios. Eso ¿no? Y edificios que además ya han pasado de ser de las constructoras a ser de las personas,
y que obviamente tienen una supuesto. connotación social y patrimonial de Por interés supuesto. público. Ayer había un comunicado, le pregunto a Óscar Capriles, nuestro productor, si lo tiene más o menos a mano. Ayer él mismo me mostraba un comunicado donde las autoridades se pronunciaban sobre estas ilegalidades y fueron muy enfáticas, ¿no? Y Óscar me decía, bueno, aquí va a haber una multa y esto va a seguir. Y yo le decía, pero estás loco si crees que se van a destruir edificios, no se van a derrumbar edificios, lo creo poco probable. Mientras intentamos recuperar este comunicado, yo recuerdo primero que la Alcaldía de La Paz ha presentado este proyecto de ley, para que usted entienda el marco de esto que estamos conversando con Roxana Pérez del Castillo. La Alcaldía de La Paz presenta un proyecto de ley para regularizar construcciones fuera de norma en la ciudad. Se estima que hay alrededor de 30,000 construcciones fuera de norma. Aquí la concejala me dice que es un poco más, de las cuales el 94% son viviendas unifamiliares, y que esta ley se enfoca en atender viviendas unifamiliares construidas en laderas. Esto lo ha dicho una autoridad también, como en la zona de Callapa. La secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, ha resaltado la importancia de brindar condiciones de habitabilidad a las familias y que la ley permitirá la regularización de estas viviendas con multas mínimas para facilitar la legalización de las propiedades. Otro datito más, en 2022, 3.500 propietarios de viviendas se sometieron a la regularización. Solo el 0,5% corresponden a edificios grandes, a edificios mayores. Bueno, Roxana Pérez del Castillo está observando ahora que se pretende que estas concesiones municipales se harían a espaldas del Consejo Municipal. Algo que yo he leído en La Razón en días pasados es que se estaría aprovechando la ausencia de la presidenta Yelka Maric. ¿Qué hay en todo esto? Mira, una cosa es la ley de regularización de edificaciones, ¿no? Que, por cierto, el monto que has señalado, que son las 3.503 solicitudes para ser regularizadas, que se han abocado a la ley previa hasta el 2022, vigente para la regularización, representan solamente el 11.8% de todas las construcciones irregulares que hay. O sea, ¿por qué se está haciendo este corte entonces? Porque no hay una regularización y no hay ningún corte. Ese es el problema y esa es mi propuesta. Dos propuestas. No van a demoler las construcciones ilegales. Las construcciones ilegales tienen que pagar impuestos, tienen que tributar. Tenemos que encontrarle una solución a este problema. El problema, como les digo, no es la ley, no es la ordenanza municipal, la 046, que era una barbaridad y ya no se la cumplió. Pero esto va a seguir replicándose y vamos a seguir hablando de lo mismo. Y a mí realmente me genera frustración hablar de lo que es la cáscara y no es el fondo, ¿no? Y no darle una respuesta a la población. Hay que hacer un corte. Yo he hecho una solicitud de todas las construcciones ilegales que hay en los diferentes macrodistritos y hay que hacer un corte y decir, ok, tenemos esta última ley de regularización, aquí va a haber un corte, estas son las condiciones de aquí en adelante, se tiene que modificar, para mí, la postura respecto al incumplimiento de funciones de los subalcaldes y subalcaldesas, que todo el mundo sabe que están vinculados, es un secreto a voces, a posibles hechos irregulares que dañan, ¿no?, a nuestro municipio. Si van a establecer un corte y de aquí en adelante no hay más regularizaciones y empezamos a hacer cumplir la ley, porque quien tiene que hacer cumplir la ley es el Ejecutivo Edil. Somos los servidores públicos, nos pagan para eso. ¿No es cierto? Porque si no, esto va a ser pues tierra de nadie, que es en lo que se está convirtiendo La Paz. Hay que hacer un corte, establecer todas las construcciones ilegales y no solamente que paguen, o sea, tiene que haber una contraprestación. Primero, debería haber, por ejemplo, las construcciones comerciales irregulares deberían generar una inversión para las zonas que han afectado. Primer punto, en coordinación con las juntas vecinales y las juntas escolares. Y obviamente el Ejecutivo Edil. Se debería, además, establecer el cambio de todo el sistema sanitario, porque estas construcciones ilegales le generan un problema sanitario de colapso del sistema sanitario. Que ya es muy precario para el tamaño de la ciudad. Hace 60, 40 años en muchos de los casos. Pero más allá de eso, tienen que resolver ese tema porque lo están profundizando y tienen que hacerse responsables. Y el tercer punto es que le están generando una carga
un peso, ¿no?, al terreno. Entonces tienen que invertir, debería haber un fondo para que estas empresas le entreguen este fondo al municipio, pero el municipio no lo mande a cualquier lado, sino que sea para esa zona, para invertir en la prevención de riesgos y para el fortalecimiento de los suelos. El conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, hemos invitado al abogado Roberto Quiroz, a quien le digo gracias por estar acá. Abogado Quiroz, experto en derechos humanos, catedrático de Derecho Penal, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, asesor jurídico de ASOFAM, abogado en el juicio de responsabilidades a Luis García Mesa, representante defensorial de El Alto. Le agradezco por estar acá. Gracias por la invitación. Y debemos partir afirmando que la Asamblea de Derechos Humanos, desde su fundación, ha sido una institución política que vela por los derechos humanos. ¿Por qué digo política? Porque nació como emergencia de la dictadura de Banzer. Previamente a ello había el Movimiento de Justicia y Paz, y una base de ese movimiento sirvió para crear la Asamblea de Derechos Humanos. Ahí, naturalmente, todos estaban unidos porque había que luchar contra la abierta dictadura en ese momento. No nos fijábamos si eran de izquierda, nacionalistas, de una iglesia, de otra iglesia. Eso con el tiempo se fue ahondando, esa división. Llegó un momento en que gente de la Asamblea se empezó a dividir porque surgieron sobre todo intereses personales. A la partida definitiva de Julio Tumiri quedaron... Fue el fundador, ¿no? Claro, fue fundador. Quedó el compañero Paz como presidente, que estuvo en la Asamblea en representación de los periodistas, Iván. Entonces, Iván dejó también, después del juicio de responsabilidades, y ahí empezó unas pugnas internas, y voy a mencionar nombres: Alba Racín, Sacha Llorenti, Sonia Brito, que empezaron a dividirse y a cada uno a tener una posición partidaria y de intereses. Entonces, llega un momento en que no se entendían, nos invitan a los, entre comillas, viejos militantes de la Asamblea a una reunión de esas, y ahí se decidió, para evitar que continúen estas peleas, la pugna de estos grupos, se decidió por la compañera Amparo Carvajal, que estaba ahí, y obviamente como vieja militante también. Entonces, negociaron entre ellos y se la eligió a Amparo. ¿Qué año es esto? Debe ser hace unos 8 años más o menos. Entonces, yo sugerí el nombre de Amparo para que se solucionara este problema y se la eligió. Pensábamos que iba a ser la persona que aglutine nuevamente a estas fuerzas internas. Que dé unidad, claro, ¿verdad? Y lamentablemente no transcurrió ni 6 meses que la volvieron a uno de los grupos y se volvió a dividir. Hay otro problema que es importante hacer notar. Estatutariamente la Asamblea tiene una norma que no ha sido modificada legalmente. Han habido varias reformas que no han tramitado a nivel de Estado. Cuando la Asamblea se funda, se decide tomar el modelo de la Argentina, y vinieron compañeros de la Argentina en ese sentido. Y decimos, aquí las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones religiosas que participan en la Asamblea tienen igualdad de derechos y, por tanto, todos debemos luchar por los derechos humanos. Y para garantizar esa pluralidad, en los estatutos se determina que la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, tenía una cartera específica en la dirección. La Federación de Mineros también. A nivel departamental, las centrales obreras departamentales y el principal sindicato, digamos, departamental, participaban. Entonces, eso daba la posibilidad de tener una base de representación popular y las demás carteras eran electivas. Eso se modificó lamentablemente arrastrando a otro tipo de organizaciones para mostrar fuerza de estos grupos, y eso perjudicó. Dentro de todo esto,
¿no existe o sí existe esta figura de presidencia vitalicia? A mí me ha sorprendido el anuncio de una presidencia vitalicia de Amparo Carvajal. No hay. A ver, nuestro primer presidente ha sido el expresidente del Estado, el doctor Siles Salinas. A él le ha seguido el padre Julio Tumiri, luego decía Iván Paz. Entonces, eso nos muestra que no hay la presidencia vitalicia y en los estatutos no está señalado aquello. Ahora, si han modificado el grupo de Amparo los estatutos que no ha sido aprobado por el Estado, no tiene ningún valor legal el mencionar que es presidenta vitalicia. Ahora, a partir del gobierno de Tuto, que les entrega el inmueble, también... ¿Jorge Quiroga? Sí. Entonces surgen otro tipo de intereses de carácter económico, porque ese inmueble en varios de sus ambientes es alquilado y el manejo de esos recursos nunca fue clara, nunca fue transparente. Entonces, lo que genera también otro tipo de disputas. Entonces, aquí, lamentablemente, los integrantes de la Asamblea de Derechos Humanos han trastocado las bases y principios que tiene la institución para convertirlo en un centro de disputa partidaria y disputa de intereses personales. Así es, creo que le hace mal a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos tener, por un lado, acusaciones contra Salazar de responder al gobierno, también Amparo Canedo, donde hemos visto que ella ha estado Amparo Carvajal, que ha estado en conferencias de prensa junto a Carlos Mesa, ha estado reunida con miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, ha estado con agrupaciones llamadas pititas, es decir, se nota que la polarización política del actual oficialismo y las oposiciones están presentes, están delante o detrás de esto, y creo que no hace sino derrumbar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Hay alguna solución? Bueno. Primero, que tienen que darse cuenta los compañeros o excompañeros de la Asamblea que la institución no se ha hecho para velar sus intereses, sino los intereses y los derechos de la población. Si son conscientes de aquello, obviamente van a dejar de lado sus posiciones y van a contribuir a que a través de un congreso se pueda elegir un nuevo directorio. Pero previamente a eso también es importante convocar y ver que asambleas departamentales y especiales han elegido sus directorios correctamente. De modo que un encuentro nacional, yo digo, con la estructura que señalaba los estatutos originales, puede solucionar el problema. Porque para evitar precisamente esas peleas y disputas entre los grupos sueltos, están los movimientos obreros que eran la base y el sustento de la asamblea. Sergio Prudencio, bienvenido con esto. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la canción de Matilde. Me siento honradísimo de que se me dé una bienvenida, nada menos que con tanto te amé, Tanto Claudia. te amé, que ha sido una carta también de presentación de Emma Junaro, ¿no?, con quien has trabajado en tantos momentos. Sergio Prudencio es compositor, músico, director, docente, investigador, guardián también de grandes tesoros que tenemos en la cultura y en la música, pero no únicamente en la música. Si tengo que nombrar algo, por supuesto, la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, por supuesto, su trabajo en el cine, en la música, acompañando a varios directores, en Guaraguara, en la recuperación de la película Guaraguara y en la reinterpretación, en fin. Hoy nos trae una nueva propuesta que es una ópera de Sergio Prudencio, que se llama Matilde, en las ojeras de la noche, inspirada en la obra y la vida de Matilde Casasola. Esta es una gran noticia, Sergio. Es una gran noticia, efectivamente estoy muy complacido de poder anunciarla. Como vocero de quienes han producido este proyecto, la Sociedad Boliviana de Música de Cámara, en el marco del Festival Música para Respirar, una iniciativa joven que me ha invitado a mí a componer la música de esta ópera. Hemos llegado a un
en un proceso largo a esta decisión, con un libreto espectacular firmado por 6 mujeres, a la cabeza de Magela Baudouin, junto con Alba Valderrama, Denise Arancibia, Amil Ross, no me acuerdo en este momento los otros nombres, pero ese es el contexto de esta propuesta. Perfecto, vamos a poner el afiche una vez más para citar los principales nombres. Ahí está, Matilde en las ojeras de la noche, con el libreto a cargo de Magela Baudouin. Gracias por acercar esto porque mis lentes no funcionan siempre. Magela Baudouin, Adriana Lea Plaza, Alba Valderrama, Denise Arancibia, Paola Sensebe, Ros Amils y mezzosoprano Paola Alcócer, puesta en escena Gonzalo Callejas y Alice Guimaraes. Teatro de los Andes, en la escenografía Gonzalo Callejas, la fragua de Hefesto, videomapping Carol Santana. ¿Qué es el videomapping? Y por supuesto la dirección de Sergio. Es un recurso escénico, escenográfico, moderno, que hace proyecciones, pero segmentadas, ¿no? De acuerdo a profundidades, en fin, es una tecnología moderna que permite alta precisión en las proyecciones. Si nos están siguiendo en este momento, jóvenes dirán, ¿cómo pues ópera? ¿Qué cosa siempre la ópera, no? Es decir, esto nos remite, el concepto en sí nos remite a producciones de allá lejos en el tiempo, y a mí lo que me provoca es casi una flojera, Sergio, porque una ópera es un trabajo definitivamente multidisciplinario, multitodo, multicreativo, porque llama a una historia, al teatro, a la música, a un libreto. Es decir, en la ópera como que se tejen muchos elementos, y allá donde participan muchos se plantea siempre el riesgo de no poder dialogar, o sí poder dialogar. ¿Cuál ha sido la experiencia con esta ópera? Bueno, en primer lugar, la ópera podría ser un género anacrónico, pero depende de cómo se lo enfoque. Precisamente por los argumentos que has dado tú, el planteamiento que estamos haciendo es integral, de varios lenguajes, varias voces, varias personas creativas que forman parte de este proceso. De hecho, el libreto, la relación del libreto con la música ha ido construyéndose progresivamente en un diálogo muy fértil y muy intenso, no exento de tensiones, dicho sea de paso, como actualmente se está diseñando la escenografía y la puesta en escena, cruzando también criterios creativos desde la música, desde el libreto mismo, pero generando su propia visión del hecho operístico, en este caso con el Teatro de los Andes, ¿no? Estoy muy complacido de esa permentalidad, si vale el término, del diálogo entre creadores, que no dudo que va a redundar en un producto que ha de interesarle al público, porque estamos en un tiempo audiovisual intenso. Si no es el video, es el cine; si no es el cine, es el musical, o los tres relacionados. No hacen sino trenzarse hoy los lenguajes audiovisual, musical, es decir, todo se mezcla, todo se mestiza, conservando por supuesto el concepto ópera. Me imagino que lo que se plantea es un trenzado de lenguajes que nos resitúan en este tiempo. El director, Sergio, en el caso de este género, en una ópera, la última palabra es el director, como en el fútbol, ¿no? Puedes atajar goles, puedes meter goles, la hinchada, todos participamos, pero el DT es el DT. ¿Sucede lo mismo acá? Veremos. Estamos en eso, ¿no? Pero hay territorios que se mueven dentro de una cierta autonomía del lenguaje, con un criterio propio, pero efectivamente aquí hay lo que yo llamo el bien mayor, que es el total, la ópera en su complejidad integral, ¿no? Que implica la música, la puesta en escena, que implica la actuación, desde luego, de la actriz, desde luego la palabra es un hecho fundamental. Entonces, articulando esos criterios, hay una voz determinante a un punto, supongo yo, que es la dirección general de la ópera.
Todavía no podemos mostrar las imágenes de lo que va a ser. Estamos viendo algunos retratos de los músicos, de quienes participan, un poquito para ir conociendo, ir antojándonos de esto que se va a presentar en Sucre, Sergio, solamente en Sucre. Sí, en Sucre solamente. Antes de entrar al detalle de por qué en Sucre, me interesa matizar con el hecho de que se trata de una ópera de cámara. Es decir, es una ópera corta, dura 1 hora, poco menos de 1 hora inclusive, a diferencia de una ópera de Wagner que puede durar 8 horas, es un gran contraste, o una ópera media del siglo XIX que duraba 3, 4 horas. Y es de cámara porque es de un formato pequeño, es un personaje único que se llama La Mati, que la va a hacer Paola Alcócer, una gran mezzosoprano boliviana que vive en Alemania, y 7 instrumentos, que son violín, violonchelo, contrabajo, clarinete, trompeta, percusión y, desde luego, guitarra. Entonces, el formato camerístico, acústicamente y en el tiempo de 1 hora, es una cualidad particular de esta ópera, ¿no? Solamente en Sucre, porque la Sociedad Boliviana de Música de Cámara ha querido honrar a Matilde en su lugar de nacimiento y también ha querido honrar a la ciudad de Sucre, la culta Charcas, vamos a decir, si somos coherentes con su historia, y porque también hay que mencionarlo, no se ha encontrado en Bolivia las contrapartes financieras que pudieran llevar la ópera a otras ciudades del país. El proyecto, tengo entendido, está básicamente financiado por auspiciadores extranjeros que la Sociedad Boliviana de Música de Cámara ha podido articular, sin haber sido exitosas las gestiones en Bolivia a ese mismo respecto, lo cual obliga a la producción a limitarse a Sucre. Pero bueno, se están creando condiciones para que la gente pueda llegar a Sucre. Hoy, además de música, tenemos libros, pero también nos estamos ocupando de lo que está pasando en el país, de lo que no avanza, entre otras cosas, las elecciones judiciales. Yo no sé en qué va a terminar esto, porque hay una piedra y otra piedra y otra piedra. Qué difícil. Es otro elemento que hace al país que está polarizado, ¿no? Otro pedazo polarizado y no avanzamos. Estoy en contacto con Israel Quino, que es colaborador del periódico, abogado constitucionalista. Israel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer este contacto. Hago un paréntesis para informar a nuestras amigas y amigos qué está sucediendo con las elecciones judiciales. ¿Por qué estamos acá? ¿Lo explicas, por favor, Israel? Bienvenido. Estimada Claudia, muy agradecido por la invitación, honrado siempre de participar en este espacio. Cordial saludo a la audiencia en todo el país. Tienen exactamente, estimada Claudia, 30 días para unas elecciones judiciales imposibles en el país. Hoy, hasta el final de la tarde o el día lunes, el Tribunal Constitucional notifica al Legislativo para reanudar el proceso de preselección previa declaratoria de inconstitucionalidad de algunas partes de ese reglamento, y con esto se reanuda el proceso. Inmediatamente el vicepresidente instruye a la Comisión Mixta de Constitución, convoque una sesión extraordinaria para que en tiempo y materia justamente puedan sesionar, elaborar un informe del análisis de la sentencia y remitir justamente un proyecto de nuevo reglamento con las exhortaciones del Constitucional, y este sea de conocimiento del plenario, de tal forma que en los 2 días siguientes el vicepresidente convoque a plenario del Legislativo, y del plenario del Legislativo pues se pueda aprobar un nuevo reglamento y abrir un espacio nuevamente de una nueva convocatoria. Esto va a ser hasta el 4 de agosto. Significa que en 30 días siguientes la Comisión Mixta tiene que cumplir hasta el 27 de agosto, por lo menos 8 fases: publicación de la convocatoria, verificación de registro de postulaciones, habilitación de postulantes, impugnaciones de inhabilitados, calificación de méritos, evaluaciones escritas, evaluaciones orales, pero además entrevista de postulantes y remisión de listas al plenario de la Asamblea hasta el 27 de agosto. ¿Por qué razón? Para que por lo menos le dé una semana
al legislativo, al pleno del legislativo, de encontrar acuerdos políticos que garanticen 2/3 por cada nombre, por cada terna de postulante, y estos sean remitidos como máximo al 4 de septiembre al Tribunal Supremo Electoral, y esta instancia organice elecciones. Un apunte importante, estimada Claudia: este legislativo, decíamos, tiene 7 fracciones de 3 partidos políticos, no ha podido ponerse de acuerdo en un nombre hace un año, hasta la fecha, en designar Contralor General titular para el país. Difícilmente lo va a hacer para lograr acuerdo de 2/3 en 96 nombres que se necesitan para las judiciales en Bolivia. El órgano electoral, mediante sus representantes, ya dijo que si hasta determinada fecha se cumplen estas etapas que acaba de enumerar Israel, pues sí pueden organizar estas elecciones judiciales. De lo contrario, pues no nos vamos a poder organizar, han manifestado en el órgano electoral. El tema, la pregunta y el tema más tenso es si es que van a lograr todas estas etapas y un acuerdo mínimo dados estos antecedentes, dada la polarización, dada la guerra entre el oficialismo y las oposiciones, por no hablar de las tensiones dentro del propio oficialismo. Ni te cuento, Israel, lo sabes mejor que yo, las tensiones con las oposiciones. No ha habido un acuerdo para la elección del Contralor, y te recuerdo también lo que ha sucedido con el Defensor del Pueblo, que ha ido avanzando, y en un momento del camino dijeron, no, este es afín al MAS, este tal, y ahí se ha, no estancado, pero se ha desvirtuado un acuerdo sobre una autoridad tan esencial en el país como el Defensor del Pueblo. Hasta hoy le dicen que es afín al MAS, en fin, muy difícil salir de la polarización. ¿Puedes sacar la bola de cristal para decirnos si crees, Israel, que se alcancen estos plazos, y si no, ¿qué? Por la imposibilidad material de tiempos y plazos, la imposibilidad política de 7 fracciones en 3 partidos, quebrantados todos entre sí, por los plazos de materia electoral exigidos por el Tribunal Supremo Electoral, estimada Claudia, no van a haber elecciones judiciales en el país. ¿Qué puede ocurrir? Que sería un atisbo cuando menos de legalidad, que exista un decretazo presidencial el próximo 31 de diciembre para designar a la cúpula judicial en el país. ¿A quiénes se designaría? A los postulantes que en estas 3 semanas vayan al legislativo, se postulan de exámenes escritos, una entrevista oral, y se acomoden de entre los mejores puntuados o de los más puntuados, no sé si mejores, pero de entre los más puntuados, para que de esa lista salga el decretazo y nos digan, estamos eligiendo a los mejores calificados. Estoy seguro que no va a ser así, pero no puede haber otro camino institucional. ¿Por qué razón? Si no hay judicial, no hay autoridades judiciales en el país, vamos a restringir un derecho. Es decir, el derecho fundamental, que es un derecho humano además convencionalmente protegido, de acceso a la justicia, va a verse restringido. Porque pueden haber, en el caso del Constitucional, acciones por resolverse en materia constitucional. En el caso del Supremo, recursos de casación, materia social, civil o penal. En el caso del Consejo de la Magistratura, designaciones o destituciones de jueces que se necesite hacer desde esta instancia. Y en el caso del agroambiental, fallos desde el Tribunal Agroambiental justamente en esa materia pendientes de cumplimiento. Entonces, difícilmente por esas características no puede haber un vacío de poder en el judicial. Entonces, hay que designar. Lo ha hecho el expresidente Carlos Mesa en 2004 y el expresidente Evo Morales en 2006, ambos con la anterior constitución. Pero además el expresidente Morales lo hizo en 2010 con la nueva constitución. Hay precedentes constitucionales que permitirían que puedan designarse vía decretazo a la cúpula judicial. Finalmente, estimada Claudia, si no se sigue ese camino, cuando menos de atisbo legal que solamente pues permitiría que se dé un batacazo, una estocada final al Poder Judicial para que agonice, y si hoy es funcional al poder político, mañana lo será más porque será el dedazo para elegir vía decretazo. El último camino va a ser que este Tribunal Constitucional falle en esta acción abstracta y falle ultrapetita, esto es, vaya más allá de sus competencias y diga: si el legislativo no logra 2/3, nos autoprorrogamos en las funciones hasta que encuentren un acuerdo. Segundo escenario,
que diga excepcionalmente inapliquen el requisito de los 2/3 si no hay acuerdo, o, nuevamente, excepcionalmente, aprueben las listas de postulantes con mayorías calificadas, que ni siquiera pueden ser mayorías absolutas. Uno dirá, pero eso va contra la Constitución. Claro que sí, pero el Tribunal Constitucional ya lo hizo en 2017, con la sentencia 84 que nos dijo que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano, sin aplicar el 168. En enero del 2020 nos dijo que el periodo constitucional no es de 5 años, es más de 5 años, incumpliendo la Constitución. Entonces pueden haber fallos que quebranten el Estado constitucional de derecho, serían un golpe blando, un golpe de Estado técnico, y esto pues defenestraría nuestra democracia. Y de este tema nos vamos a otro que es más alegre, porque está con nosotros Elías Blanco Mamani. Cuando menciono el nombre de Elías Blanco, mis colegas me dicen es un Quijote, cómo trabaja, cómo ha seguido, cómo ha sido tan persistente, riguroso en un trabajo hace muchos años ya. Elías Blanco, de verdad, cada vez que lo tenemos, le decimos gracias por ese seguimiento, por ordenar. Es enorme el trabajo. Gracias, Elías. Gracias por la invitación, señora Claudia. Es un honor estar acá. Un periódico donde en algún momento también pasé a trabajar acá. Así es. Hace mucho tiempo. Y que, pues, honrado, ¿no? Y dispuesto a comentar sobre lo que nos convoca esta fecha, ¿no? Bueno, primero, director hoy del Museo del Aparapita. ¿Cómo está eso? Un par de palabritas sobre el Museo del Aparapita. El Museo del Aparapita como tal es más digital que un espacio que 4 paredes. Ya tiene más de 10 años de existencia, pero el trabajo nuestro viene ya de hace más de 30 años ya. Entonces es un espacio que recupera información, la preserva y la difunde además. Entonces un poco ese es el trabajo que hacemos con el Museo de la Aparapita, siempre en temas culturales. Perfecto. ¿Y qué estamos hoy presentando? Estoy hablando de la enciclopedia virtual del Bicentenario de Bolivia. ¿Qué es? La enciclopedia del Bicentenario de Bolivia es un poco la cumbre de nuestro trabajo, que coincide con a un par de años de que se cumple precisamente este Bicentenario. Y habrá que decirlo, en honor a la verdad, que esta enciclopedia, que nació primero, y me animé a traer, esto es de hace 30 años. Suplemento Ventana de la Razón. Que se publicó en La Razón. Y ya, mire, esto fue dedicado a Óscar Alfaro y fueron 4 páginas. Entonces, esta es la prueba de que cómo se inició este trabajo de monografías. Lo vamos a mostrar y lo vamos a congelar. Qué lindo. Ahí está, la página de Gesta Óscar Alfaro en Vida y Obra. Sí, te escuchamos, Silvia. Claro, entonces hemos ido adoptando diferentes nombres para los trabajos monográficos, si se quiere, de estudios. Y pasados 30 años seguimos con el trabajo de difundir la vida y obra de la gente. Y lo menciono porque de acá, a partir de esto, es que desembocamos en la enciclopedia. Este es el suplemento La Aparapita, que se publica semanalmente y que dedicamos 6 páginas a hablar de la vida y obra de un determinado autor, en este caso Coco Manto, ¿no? Ya estamos en el número 90 de este suplemento. Entonces, empezando de La Razón hace 30 años, desembocamos en libros, es decir, diccionario de poetas, por ejemplo, el diccionario de novelistas, que también me animé a traerlo. Excelente. Y que, así visto, el libro tiene limitada llegada. Digamos, con suerte uno hace un tiraje de 1000 ejemplares y serán 1000 personas las que las vean. Claro. Lo que hicimos por ello, y en el anhelo de llegar a más gente y que sea útil, es que estos libros, que han sumado casi 16 tomos de estos, los hemos ido vaciando en un blog que fue originalmente nominado como Diccionario Cultural Boliviano. Bueno, obviamente empezamos de 100, 200, ahora hemos llegado a vaciar 3000 entradas, es decir, 3000 autores del cine, del teatro, de la literatura, arte plástico y otros. Claro. Qué útil esto para
niños, jóvenes, Por supuesto. profesionales, ¿no? Tener orden es una cosa que es un orden que nos falta en Sí. el país, poder recuperar esto y ver, Sí. qué sé yo abro al azar y veo Díaz Villamil Antonio, fecha de nacimiento, Así es. fecha de muerte, quién es, una definición, los títulos más importantes, referencias, es decir, cuánto nos hace falta esto y es un Sí. trabajo titánico, ¿no? Y le facilitamos la vida a la gente, ¿no? Para que no esté buscando. Entonces ya tienen en esta enciclopedia... Ya está digital. Bastante. ¿Cómo Sí, ingresamos? ¿Cómo Es ingresamos, simplemente Uriel? digitando enciclopedia del Bicentenario, ¿no? Enciclopedia del Bicentenario, y ahí tienen un portal. Entonces, como les contaba, ahora hemos desembocado en esta enciclopedia que lo vamos a presentar este próximo martes 1 de agosto en el Museo Nacional de Arte a las 19 horas, a la que todos pueden asistir, es ingreso libre. Entonces les decía, en esta etapa de construcción de esta enciclopedia, han ido ya visitando a la gente y miren cómo es la coincidencia de la vida. Posiblemente este próximo lunes o martes lleguemos a los 4 millones de consultas. Es decir, es la pauta que nos da sirve, de que es una sirve y herramienta. harto. Y no solamente a los bolivianos, es decir, lo visitan de varias partes. Y permíteme mencionar, Sí, por ¿de dónde favor. visitan? Por supuesto que la mayoría son de Bolivia, más de la mitad. En un orden descendente, países como Estados Unidos, Singapur, Chequia, luego Países Bajos, Turquía, Alemania, Rusia y España. En ese orden son los caudales de visita que exploran nuestro diccionario. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.